¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Cruz de Ramos. Soy docente de la Cátedra de Higiene y Seguridad aquí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En esta oportunidad vamos a abordar la presentación número 9, correspondiente al módulo de primeros auxilios básicos. En primera instancia vamos a hacer una primera distinción, que es la definición y el alcance de los primeros auxilios. Nos referimos a un primer auxilio cada vez que hablamos de las primeras acciones en el terreno tendientes a cuidar la salud y la integridad física de la persona que ha sufrido un accidente. Hablamos principalmente de sus signos vitales, hasta tanto el servicio de emergencias médicas, la ambulancia, el médico puede hacerse presente en el lugar. En tal sentido, una aclaración que es importante es que el primer auxilio no reemplaza la atención del profesional, sino que ayuda a controlar la situación hasta la llegada del mismo. En cuanto a lo que son las definiciones de emergencia, urgencia y catástrofe, hablamos principalmente de emergencia cuando hay un riesgo de vida inmediato, ¿sí? Cuando la persona, de no recibir una atención urgente, va a tener que sufrir lesiones de suma gravedad o inclusive perder la vida, como podría ser la obstrucción de la vía aérea o un paro cardiorrespiratorio. En el término de urgencia, hablamos de una situación que tiene un riesgo de vida, pero que no es tan inmediato, que podemos generar las primeras acciones hasta la llegada de la asistencia médica y la asistencia médica derivarlo para hacer una atención un poco más cómoda en el establecimiento hospitalario, como podría ser una fractura, ¿sí? Cerrada única. Puede ser diferida en un corto periodo de tiempo. Esto, claro está, no puede dilatarse demasiado en las horas o en los días. Cuando hablamos de una catástrofe o una situación de desastre, estamos hablando de un suceso súbito que no es esperado, como podría ser un terremoto, como podría ser un tsunami, una erupción volcánica, un deslave, que provoca un número variable de víctimas que supera la capacidad de respuesta de los recursos habituales en la organización. Imaginémonos, por ejemplo, una inundación muy grande que sobrepasa la capacidad de respuesta de los sistemas de emergencia de la localidad donde se produce, y esto implica la solicitud de ayuda a recursos externos, ¿sí? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta al momento de brindar estos primeros auxilios? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Y esto implica, por sobre todas las cosas, garantizar la seguridad del respondiente, de la persona que va a asistir a la víctima. Por eso que siempre debemos garantizar, asegurar la escena, colocarnos guantes de látex para evitar el contacto directo con las secreciones y con la sangre, actuar con calma, transmitiéndole tranquilidad a la víctima para no ponerlo más nervioso aún de lo que la situación le está generando, y mantener abrigada a la persona, principalmente cuando se da en épocas de frío o en el exterior, que puede verse expuesto a situaciones de hipotermia, ¿sí? Lo primero que tenemos que implementar es la regla del PAS: protección, alerta y socorro. Asegurar la escena, establecer las medidas de bioseguridad para quien va a responder a asistir a la víctima, alejar a la víctima del peligro en caso de ser necesario y proceder a acercarse. Una vez que aseguramos la escena, tenemos que avisar. Esto significa solicitar la asistencia médica especializada. Vamos a llamar al 107, que es el número de emergencias médicas, y con calma vamos a explicarle lo que está sucediendo y en dónde y cuáles son las solicitudes específicas eh, por las cuales se convoca el servicio de emergencias médicas. Recién ahí, una vez que la escena es segura y recién posterior a haber avisado y solicitar la ayuda para que se desplace en camino, vamos a proceder a socorrer. Esto significa ayudar a la persona que se encuentra accidentada, priorizando, por supuesto, cualquier tipo de inconveniente que ponga en riesgo su vida, como podría ser, por ejemplo, una hemorragia o un paro cardiorrespiratorio. En cuanto a los servicios de emergencias médicas, como bien hacíamos mención hace unos instantes, tomar en cuenta de que trabajan de forma integrada, ¿sí? Si bien nosotros podríamos solicitar la asistencia médica ante la falta de recordar el número en el momento
que se necesita, por ejemplo, llamando al 911, nosotros nos vamos a comunicar con la central de policía, y la central de policía obviamente que nos va a enviar el apoyo de la ambulancia. Sin embargo, comunicarnos directamente con el número 107, el sistema de emergencias médicas, nos permite no solo solicitar la ambulancia en primera persona, acortar los tiempos de respuesta, sino que vamos a tener por parte de la central de emergencias la asistencia en el mientras tanto, hasta que la ayuda llegue en camino. Ante situaciones de gravedad, como puede ser un paro cardiorrespiratorio, el operador de emergencias nos va a asistir para brindar los primeros auxilios. En cuanto a lo que es la verificación de la escena, uno de los aspectos principales que tenemos que tomar en cuenta tras asegurarla es evaluar si la persona está consciente o no. Para esto vamos a hablar fuerte del lado del oído de la persona, tal y como veremos en las maniobras de RCP, y a inducir, en caso de que no conteste, un dolor tenue, presionando, por ejemplo, a la altura de las clavículas, para ver si la persona está consciente o no. Tras evaluar si no está consciente, vamos a verificar si la persona respira o no. Y en tal caso, rápidamente vamos a activar el servicio de emergencias médicas e iniciar las maniobras de RCP. En caso de que la persona esté consciente y respira, vamos a hacer un examen secundario en búsqueda de lesiones, como podrían ser hemorragias, heridas, fracturas, quemaduras o similares, para brindar los primeros auxilios que vamos a abordar a continuación. En caso de heridas, ¿sí? Cuando el tejido se corta, por ejemplo con una cuchilla, por ejemplo con una herramienta de corte, lo primero que tenemos que hacer, tras evaluar de que la persona esté consciente y que respire, es evaluar el tipo de herida, ¿sí? Principalmente lo que vamos a hacer es lavarla con agua y jabón neutro, desde adentro hacia afuera, para evitar de que ingresen microorganismos a la herida, y vamos a generar una presión directa sobre la herida, levemente, hasta poder desinfectarla. Esto generalmente lo podemos hacer con agua oxigenada, que es un elemento que solemos tener en nuestros botiquines de primeros auxilios. Vuelvo a hacer esta aclaración, si bien la mencionamos al inicio de la presentación, todo este tipo de acciones tiene que ser llevada adelante con el uso de guantes de látex por parte de quien está brindando el primer auxilio. Posterior a eso, vamos a cubrir la herida con un apósito estéril, vamos a hacer un vendaje alrededor de la misma para que se autosostenga, mientras la asistencia médica viene en camino. En cuanto a lo que podrían ser hemorragias, esto significa una salida de sangre por parte de eh, fuera del cuerpo. Si bien pueden haber hemorragias internas, lo que nosotros podemos hacer está acotado a las hemorragias externas cuando vemos la sangre que está saliendo de la herida. Principalmente es identificarla, ver si estamos hablando de una hemorragia que sale de una vena o una hemorragia que sale de una arteria. Y esto tiene que ver con la gravedad. Principalmente en el caso de hemorragias que salen de una vena, lo que solemos identificar como característico es el fluir continuo de la sangre, y ese color un poco más oscuro de la sangre. En cambio, cuando lo que se lesionó fue una arteria, lo que vemos es la sangre salir a chorros, de forma alternada, acompañando los latidos del corazón. Y este tipo de sangre va a ser de un color más brilloso. Las acciones, en caso de primeros auxilios, van a ser exactamente las mismas. Tras evaluar si el paciente está consciente y respira, vamos a colocarnos rápidamente los guantes y vamos a proceder a hacer un vendaje compresivo. Vamos a iniciar con un apósito, una presión directa sobre la herida, colocando más apósitos encima si es que es necesario. Es importante no retirar los apósitos que hemos puesto antes para que se pueda formar un coágulo, y una vez que hemos detenido temporalmente la hemorragia, generar un vendaje compresivo alrededor de la misma para lograr detener la salida de sangre y evitar que la persona ingrese en un shock hasta tanto la ambulancia se haga presente en el lugar. Con referencia a las fracturas, a los esguinces, tenemos que tener en cuenta de que principalmente en lo que tiene que ver con fracturas, la misma puede ser cerrada, o sea, nosotros no vamos a ver el hueso de la persona, o puede ser expuesta. En tal caso, vamos a ver de que el hueso perforó el tejido, traspasó la piel y se encuentra fuera del cuerpo. En tal caso, lo que sí tenemos que hacer, lo que es importante, es
inmovilizar a la persona, tratar de inmovilizar el miembro para que no lo mueva, no le induzca esto más dolor también, y generar un vendaje que mantenga la posición y permita inmovilizar. Algo que es sumamente importante es no tratar de realinear la fractura, no tratar de volver a colocar el hueso dentro del cuerpo, porque en tal caso lo que vamos a hacer es ingresar al organismo todos los microorganismos con los que tuvo contacto el hueso fuera de su posición anatómica normal, y esto podría inducir en posteriores infecciones. En caso de esguinces, vamos a ver una inflamación, un dolor bastante característico. Eh, en tal caso, lo único que podemos hacer es aplicar hielo de forma indirecta, intermitentemente, cada 15 minutos, inmovilizar a través de vendaje y elevar el miembro hasta tanto la ayuda se presente. Una aclaración que es sumamente importante. Nosotros, sin los recursos que tiene un médico, tanto en conocimiento como en los recursos materiales, como un equipo de rayos, muchas veces no podemos diferenciar entre una fractura y un esguince. Motivo de ello es que las atenciones de primeros auxilios son bastante similares. En cuanto a lo que es quemadura, es importante tener en cuenta de que lo único que podemos hacer es lavar con abundante agua y no retirar las ropas, ¿sí? Es importante no aplicar ningún tipo de ungüentos, ningún tipo de pomadas, dado que posteriormente los médicos van a tener que tomar un dimensionamiento de la herida y caso contrario deberían limpiar la herida para retirar esas cremas, esos ungüentos que le hubiésemos colocado. Colocamos, por ejemplo, la mano debajo de la canilla de agua fría y permitimos de que esa agua fría vaya enfriando lo más posible el sector de la herida por quemadura. Eh, Nunca colocar, como bien decíamos, pomadas, ungüentos, ni pasta de dientes, evitar pinchar las ampollas una vez que se forman, ni tampoco colocar gasas, furacinadas o cualquier tipo de algodón o similar, dado que la herida tiene que ser observada y evaluada por el médico. Sí es algo importante a considerar de que si la persona tiene anillos o tiene cadenitas a la altura de la muñeca, en caso de las quemaduras en las manos, es importante en lo posible tratar de retirarlos, dado que posterior a la quemadura todo el miembro va a empezar a inflamarse y podría generar la obstrucción del paso de sangre y tener que ser intervenido posteriormente de forma quirúrgica. Entonces, si todavía estamos en una etapa inicial, es importante sí retirar esos elementos. No retirar la ropa, dado que el tejido puede haberse pegado a la ropa y nosotros vamos a retirar junto con la prenda restos de piel. En cuanto a lo que es la obstrucción de la vía aérea, tal y como hemos abordado en el módulo de RCP, tenemos que intentar inducir a la persona que pueda eliminar el objeto que está obstruyendo su vía aérea. Si hay una obstrucción parcial, esto quiere decir nosotros sentimos de que la persona todavía puede toser, lo único que hacemos es ayudarla a que siga tosiendo, inducirla a que siga tosiendo para que el cuerpo mismo logre eliminar el objeto que está obstruyendo la vía aérea. El problema es cuando hay una obstrucción parcial, cuando ya no logramos ni siquiera expresarnos ni emitir sonido alguno. En tal caso, hay que hacer uso de la reconocida maniobra de Heimlich, que nos va a permitir tratar de eliminar el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Para esto el operador, el rescatista, el asistente, va a posicionarse detrás de la persona que estaba sufriendo esta obstrucción de la vía aérea, va a entrelazar sus manos por delante de la persona y entre el ombligo y la boca del estómago va a inducir movimientos hacia adentro y hacia arriba para poder inducir la desobstrucción de la vía aérea. En caso de que la persona pase a estar inconsciente, automáticamente iniciamos las maniobras de RCP. Una vez que brindamos los primeros auxilios, que la persona ha quedado con, por ejemplo, una herida subsanada, pero sigue inconsciente, hasta el arribo de la ambulancia debemos colocar a esta persona en posición lateral de seguridad. Para ello, tal y como indica en la imagen, vamos a lateralizar a la persona de forma tal de que cualquier tipo de fluidos que pueda tener
en la vía aérea superior no terminen obstruyendo la respiración de la persona. Posteriormente vamos a intentar, en caso de disponerlo, de colocar algún tipo de manta arriba de la persona para mantener la temperatura corporal controlada. Más adelante, en la próxima clase, vamos a abordar en mayor complejidad y en detalle las maniobras de RCP. ¿Sí? ¿Qué tiene que contener nuestro botiquín de primeros auxilios? Porque hasta ahora hemos hecho mención a qué había que hacer, pero no con qué. En todos los centros de trabajo, inclusive en nuestro vehículo y en nuestra casa particular, deberíamos tener un botiquín de primeros auxilios. Aquí simplemente lo que vamos a tener son los elementos básicos necesarios para brindar esa primera atención hasta el arribo de la ambulancia, haciendo clara mención a que no debemos tener ningún tipo de medicamentos, pues estos tienen que ser recetados por un profesional, por un facultativo, tras haber efectuado un diagnóstico correcto. Sí, tenemos que tener gasas estériles, vendas, agua oxigenada, alcohol, cinta, algodón, apósitos e inclusive algún tipo de termómetro como para contar con los elementos básicos para poder trabajar. Sí es muy importante tener los guantes de látex, de forma tal de garantizar la bioseguridad del respondiente. Podemos incorporar también algún tipo de tijera para cortar alguna prenda en caso sea necesario, por ejemplo en una herida, y antisépticos como el iodopovidona. Así como dijimos los guantes, podríamos tener una máscara de RCP, esto es para maniobras más avanzadas de reanimación cardiopulmonar. Nunca, pero nunca tener ni inyectables ni medicamentos, dado que, como decíamos recién, estos deben ser suministrados por profesionales tras efectuar el correcto diagnóstico de las lesiones o de las patologías que están afectando a la persona. Desde ya agradecemos su atención. En nombre de la Cátedra de Higiene y Seguridad, quedamos a su disposición por chat ante cualquier consulta. Que tengan muy buena jornada.